siendo mi parte la introducción. Ok. Bueno, en un inicio se habla de lo que es como se dice, ya se ha visto lo que son los mecanismos físico-químicos de la disolución que se da, ¿no?, en las sales presentes en las aguas que se llegan a tener, que son estas que circulan tanto en la superficie de la tierra, como son las aguas de escorrentía, y también las de interiores, en las que son las aguas subterráneas. Estas aguas, a su vez, tienden a llegar a lo que es un equilibrio físico-químico, el cual es básicamente es un estado que se logra alcanzar, el cual no varía a través del tiempo. Sin embargo, pese a que en su interior siguen aún las sustancias provocando ciertos, reaccionando entre sí, ¿no? Pero no tienden a variar. Entonces, para llegar a este mismo, se considera lo que es un tiempo determinado, ¿no?, que va a estar en función a aspectos como la naturaleza, la temperatura y la concentración, ¿no?, siendo la naturaleza, más que todo la naturaleza del tipo del terreno que se tenga, básicamente, ¿no?, donde se va a llegar a presentar estos cambios. Y la temperatura, como sabemos, la temperatura es muy importante en importancia lo que es en el agua, ya que básicamente la temperatura ayuda en lo que es la solubilización de las sales. Entonces, estas en contacto con los demás elementos tienden a generar cambios. ¿En qué sentido ayuda la temperatura en la solubilidad de las sales? Mayor temperatura, mayor solubilidad. Ya. Bueno, entrando un poco a lo que es los residuos secos, primeramente es bueno definir lo que es un residuo seco. El texto lo define como sustancias disueltas en lo que es sustancias disueltas en las aguas naturales que se presentan, eh, este, ay, perdón, disculpa, son las sustancias disueltas que se presentan tras la evaporización del agua. Entonces, podemos decir directamente que se da en referencia a lo que es la materia sólida que queda, ¿no? Tanto en lo que es en suspensión o también de manera disuelta presentes en el agua. Entonces, podemos decir también y mencionar que estos residuos secos o residuos también, su presencia tiende a lo que es afectar lo que es la calidad del agua. Como sabemos muy bien, el agua tiene distintos usos. Bueno, en esta parte se menciona lo que es el uso tanto en consumos. En consumo a lo que es si es bebible o no es bebible, haciendo referencia de que si esta agua tiende a tener este grado de residuos secos, eh, provocaría problemas gastrointestinales, ¿no? En usos domésticos, usos diarios, por así decirlo, del agua, lo que técnicamente el día a día, ¿no? Entonces, creo yo que los residuos, la presencia de residuos secos no sería agradable, ¿no? Industriales, como sabemos, para distintos tipos de transporte, refrigeración o de usos térmicos, ¿no?, que se llegan a tener, los cuales no debería haber la presencia de estos residuos. A ver, Rafael, Dime. el hecho de que me diga uso consumo, uso doméstico, uso industrial, ¿acaso consumo no está dentro de doméstico, usos domésticos? Sí, ¿Eh? sí, esa parte sí. ¿No está dentro de los usos domésticos el consumir agua, el beber agua? Sí está dentro de los usos Entonces no domésticos. teníamos por qué desglosar eso, ¿no? No, Ya está involucrado, ya está inmerso. Cuando hablamos de uso doméstico estamos hablando de agua que se bebe y de agua que se utiliza diariamente en la manipulación de alimentos, en la higiene de nuestro hábitat y en la higiene personal, pero eso está englobado ahí, dice. ¿Ya? sí está bien esa corrección entonces. La persona puede llegar a poder consumir, ¿no? Y también en el tipo de minerales que pueden llegar a presentarse, como ser en los bicarbonatos, en los carbonatos, en los sulfatos, en los cloruros y en los nitratos que se van a hablar en el siguiente, ¿no? También encontré un término aquí que era, hacía referencia a que son las aguas mineralizadas, en este caso, ¿no? Entonces, también surgió la duda de este aspecto de agua mineral y agua mineralizadas. Creo que alguna vez siempre hemos escuchado esto, ¿no? Bueno, las definiciones que encontré y pude establecer era que el agua mineral es un agua
que se presenta sin tratamiento químico. Son aguas extraídas del subsuelo, por decir, las cuales llegan a tener gran cantidad de lo que es propiedades como ser el calcio, el magnesio, el ¿El calcio potasio. es una propiedad? No, un elemento. ¿Y por qué decimos propiedad? Confundí un poquito el término. Componentes químicos son. Exactamente eso. Componentes químicos, iones, en estado iónico. Tienen en componentes químicos en estado iónico. ¿Y qué es un ion? Y un ion es una partícula cargada positiva o negativamente, eso es. Sí. ¿Ya? Y bueno, también la otra diferenciación era las aguas mineralizadas, que estas aguas son, son aguas que están artificialmente se les llega a poner, por así decirlo, se las llega el término correcto sería, se les llega a, a mezclar, no es mezclar. A las aguas mineralizadas se les llega a añadir ciertos componentes químicos para que éstas puedan tener mayores propiedades. Pero ¿acaso le da mayores propiedades para el agua mineralizada? O sea, ¿los minerales le dan propiedades al agua o modifican sus propiedades del agua? Modifican las propiedades del agua. Esa es otra cosa, ¿no? Pero ¿de qué propiedades hablamos si me dice de propiedades? ¿De qué propiedades cambiaría? ¿De qué propiedades cambiarían en el agua? Al añadir, como usted dice, minerales o componentes químicos. Básicamente, si no estoy mal, serían las propiedades tanto físicas como químicas que presenten estas. Y ahora, si decimos físicas, ¿qué propiedades físicas? El color, la Eso densidad, no es propiedad física, el color es una característica. la densidad, Ya, la densidad, perfecto. ¿Qué más? este, ¿Cuáles son las propiedades más importantes del agua? Cualquiera de ustedes, ¿cuáles son las propiedades más importantes del agua? Cualquiera de ustedes, respondan, por favor. ¿Cuáles son las que han levantado la manito? Punto de ebullición, punto de congelación. Y la densidad, ¿no? Esas son las propiedades más importantes del agua. Entonces, cuando usted le va a añadir, como dice, ya sean minerales o componentes minerales o componentes iónicos, sí o sí va a modificar esas propiedades, la densidad del punto de ebullición y el punto de congelación. Va a modificar. Y esas propiedades, cuando ya modifican, se llaman propiedades coligativas o colectivas, porque únicamente van a depender del número de átomos de partículas presentes en la solución, no así de la naturaleza del soluto, no así. Pueden ser diferentes solutos, pero ahí vamos a tener un número de partículas presentes. Ese es, ¿ya? Bueno, también se habla de lo que son los residuos totales y de la temperatura. Bueno, los residuos totales haciendo referencia a lo que es la materia restante que queda tras la evaporización de las muestras de aguas dada cierta temperatura, en este caso 110 grados centígrados, ¿no? Entonces, una vez llegado a este punto, los residuos totales que quedan, o la materia restante, llegando a ser, ¿no? Incluyen dos aspectos que pueden ser filtrables o no filtrables, que no son más que lo que es comúnmente es lo que, bueno, usamos términos de materia, bueno, materia disuelta y materia en suspensión. Y a su vez la temperatura
ayuda a lo que es, influye y facilita lo que es la descomposición en los, en este caso menciona en lo que es en los elementos en las rocas, logrando la solubilización de lo que es en estas, ¿no? Y a su vez también podemos decir que estas para su transporte de los residuos que estas generan, considera aspectos que son como ser la naturaleza geológica, la pluviometría, el soleamiento y el caudal que llega a tener eh, esta corriente que transporta, ¿no?, todo lo que es los residuos. También se menciona lo que son los afluentes. Como sabemos, los afluentes son las redes secundarias que van a llegar a lo que son a los ríos principales, ¿no? Entonces, yendo por esta parte, nos dice que estos son los que desembocan en lo que son en los lagos, embalses, transportando todo lo que son estas sales ya disueltas. Estas a su vez van a influir en lo que son las características que se presenten en lo que es en los lagos y en los embalses, afectando de manera biológicamente en dos aspectos, que son tanto nutritivas como tóxicas, los cuales van a cambiar de una manera, bueno, van a cambiar las características de lo que son el lago o el embalse donde lleguen a tener la desembocadura, ¿no? Entonces también hacemos referencia a lo que es esto, la explotación mineral. Básicamente las cabeceras, como se dice, son los inicios de los efluentes, donde mayormente se tienden a hacer este tipo de actividad, ¿no? En los cuales podemos mencionar que existen dos aspectos, que son las causas y los efectos. Las causas básicamente por el uso de elementos como ser el mercurio y también el cianuro, que básicamente, como podemos ver en la imagen, se usa para lo que es la separación en la extracción del oro, estos dos, ¿no? Y los efectos que se producen también en lo que es después de su uso, lo que es básicamente el daño que se hace al ecosistema, lo que es dañar los, los, los elementos biológicos que se tienen Javi, ¿cuál es el efecto más importante en este caso? la contaminación. ¿De quién? La contaminación de los ríos y de los efluentes. ¿Pero qué hay en los ríos? Organismos, No, ¿qué hay en los ríos? agua, Ah, ¿y qué va a contaminar? el agua. El agua, así bien específico. El agua de los ríos, el agua de los lagos, esos son los efectos más o sea, factores potenciales de contaminación en este caso, son factores potenciales de contaminación de las aguas, de los cursos superficiales, las aguas, es decir, las aguas superficiales y en algún caso las aguas subterráneas poco profundas, ¿no? Entonces Sí. estamos haciendo un daño realmente a los cursos de agua, tanto superficiales como subterráneos. El agua es el que se deteriora. Por eso es que decimos, ¿qué ha cambiado en la naturaleza del agua? ¿La cantidad? Rafael, ¿ha cambiado la cantidad de agua en la tierra? ¿O qué ha cambiado? La calidad. La calidad. Y usted lo está mostrando, ¿no? Por las diversas actividades que se desarrollan en todas partes de la tierra, es que estamos deteriorando la calidad del agua. Sigue siendo 3/4 partes de la tierra agua, pero su calidad en el Chapare tan lindas, o sea, tan lindos ríos con aguas cuyas características todavía eran adecuadas, ahora son totalmente contaminadas con los precursores, con las sustancias que significan ser precursores, ¿no? Entonces no vamos a tener agua en el futuro de buena calidad. Ese es el tema, ese es el riesgo de toda la actividad humana. Y como hay aglomeración humana, hay incremento de industrias,
ahí estamos prácticamente haciendo que en el futuro no tengamos agua de buena calidad y padezcamos de agua de buena calidad. Ya. Contenido de residuos en ríos. Bueno, haciendo un poco de referencia a lo que es la variación estacional, que es el cambio que se da a lo largo del el transcurso del tiempo, bueno, ¿no? Entonces, podemos decir que se concentra en distintas épocas. ¿Quién se concentra? La, ¿Quién se concentra, hijo? Dice, vamos a considerar la variación estacional y podemos decir que se concentra. ¿Quién se concentra? ¿De qué está hablando? Aquí de la, a ver, ¿cómo es esto? ¿De qué estamos hablando? Lea su subtítulo. Residuos en ríos. ¿Pero qué dice ahí? El contenido ¿De qué? de los residuos en los ríos. Entonces, ¿qué es lo que se concentra? Los residuos, el contenido de residuos en los ríos. A las aguas de los ríos. Sí. Claro, así tiene que hablar. Por si bueno, ahí se concentra, ¿qué se concentra? ¿Quién se le va a mirar qué cosas se concentra? Tiene que ser bien específico. Se concentran las aguas, ¿no? Dada la evaporación, ¿qué se vaporiza? El agua. Y porque se vaporiza el agua, lógicamente, el agua que va a quedar va a estar mucho más concentrada en residuo seco. Ese es el mensaje, ¿no? Sí, eso básicamente. Haciendo referencia a lo que es el incremento, bueno, el incremento de, bueno, la disminución del caudal que se tiene, ¿no? Entonces, lo único que lo puede mantener, bueno, estos son los manantiales y las fuentes que se tienen, ya que como sabemos la temperatura aumenta, entonces se incrementa la solubilidad de las sales y tiende a quedar más, ¿no? Los residuos. Cuando dice manteniendo manantiales, fuentes, ¿a qué se refiere? A que en distintas épocas, como la temperatura aumenta, los caudales disminuyen, entonces estos ríos solo tienden a mantenerse a base de lo que son los manantiales y las fuentes que se tienen, ¿no? Y cuando dice de manantiales y fuentes, ¿qué podemos comentar del agua proveniente o procedentes de manantiales y fuentes? Podemos decir que esta agua es... En bueno, cuanto a contenido de residuo seco. Contenido seco, diría que no tiende a tener tanto, ya que más que todo son aguas mineralizadas. Con mayor razón, si son aguas mineralizadas. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, mi pregunta, componentes del residuo seco. ¿Cuáles son los componentes del residuo seco? Secos. Villegas, ¿cuáles son los componentes del residuo seco? Materiales disueltos y materia orgánica. Entonces, si eso no conocemos, Susnayo, es lo más importante. ¿De qué? Para decir de qué estoy hablando, ¿no ve? Sí. Ya. Bueno, también hace referencia a lo que es una clasificación en los ríos, ¿no? En los cuales se mencionan los residuos secos, donde nos dice que en su trayecto, si es igual, si el trayecto, los residuos secos en su trayecto, si llegan a ser iguales, hay una gran concentración de lo que son los sulfatos y los calcios, pero también tiende a tener un corto trayecto, ¿no? Igual que hijo. Hago referencia por eso, en los residuos secos, cuando su trayectoria es igual en menor... ¿Igual en qué, pero? ¿En trayectoria? Sí, en trayectoria. ¿Cómo es eso de igual en trayectoria? No entiendo. Bueno, aquí hace referencia a lo que es igual, no varía a lo largo de su curso. Entonces, ¿qué es lo que no varía? Los residuos secos que se generan. ¿Por qué no sepan? ¿Por qué no varía? Porque estos tienen un corto recorrido y... son de tramos recorrido. Sí, de corto. Ya, es lo primero que tenemos que decir, porque aquí está, en los que
residuos secos, igual, mayor, menor, no tengo idea, o sea, no sé cómo está eso. Sí, es que pensé que era mucho para poner, solo quería Tiene que poner. decirse en los ríos donde el residuo seco, además de corto, o sea, los iones sulfato, debe ser sulfato y calcio, no sé, o sulfatos de calcio, no sé. Sulfato, era, sí, la S está de más. Pero es que está mal, ¿no? Sí. No está bien diseñada esta parte, pues, pero usted lo puede exponer mejor ya. Y bueno, también hace referencia a lo que es residuos secos, cuando es mayor lo que es su curso, va, va a tener mayor, va, va a poder llegar a tener mayores, es- esto, Tiene que volverlo aguas. a estudiar esa parte. Sí, creo que sí. A ver, va a tener mayores aguas puras y también No, no, agresivas. no, 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 no diga eso, no diga eso. Está mal lo que está diciendo. Lo tiene que volver a estudiar bien, entenderlo bien. Sí. Eh, No sé a bueno, qué se refiere ese igual, ese mayor, ese menor. sí, no, no estoy logrando explicar bien esa parte. Bueno, léalo bien, pues hay que leerlo bien para poder diseñar un buen mapita conceptual. Si es bien sencillito, estoy hablando de residuos secos presentes en las aguas de los ríos, de largo recorrido, de corto recorrido o en el inicio del río, me imagino que es eso, no sé, yo también. Sí, más o menos ¿No hace ve? Eso referencia es. el curso, si Como voy es a poner, residuos igual, secos mayor. mayor. Fíjense, en los que residuos secos mayor, puras, agresivas. ¿A qué se refiere? No sé. Ya, ya pasemos, hijo. Ay, no, ya, esto ya sería la parte final, donde hace A referencia ver, también a los no hay dominio de tema. Pues si habría dominio de tema, lo hubiese hecho mejor. Pero para nada. Yo le hago por eso le he hecho esta pregunta acá y le hago otra pregunta. ¿Qué significa 110 de temperatura? O sea, ¿para qué usted considera 110? es la temperatura en la cual, bueno, lo que entendí era lo que es Primero, saber de qué estoy hablando. de residuos, la obtención de residuos. ¿Obtención? ¿Cómo obtienes residuos? La evaporización del agua a temperatura a 110 grados, en los cuales va, Pero ¿para qué hace esa operación? ¿Qué está queriendo hacer? este, A ver, mm, Jessica, no, no, ¿para qué yo voy a considerar 110 de temperatura? eh, para, para que se evapore y quede el residuo seco. No, no, ¿qué estoy haciendo con eso? ¿Para qué se considera 110, chicos? No me están entendiendo ustedes la pregunta. Porque tiene que ser estable, cambia su composición No, química. no, no me refiero a eso, Jessica. Usted tampoco, no creo que no sepa. Muchos autores han dicho que van a considerar 110. Puede haber mayor, menor temperatura a 110, pero 110, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo considero esa temperatura de 110? Vaya a su texto, Rafael, y usted también me dice, vaya también usted, Jessica, porque no, si usted ya lo ha estudiado también este tema. ¿Qué dice el subtítulo? Y esto ya son temas de laboratorio, ¿no ve? Cuando me dicen temperatura 110, ¿qué estoy haciendo en laboratorio? A ver si alguien me dice, si lo ha leído. ¿En qué considero 110 grados centígrados? podría ser en el secado una vez obtenido la materia seca, el residuo seco. Bueno, eso creo que entiendo. No. Ya lo puede retirar su diapositiva, por favor. Ya. ¿Alguien me puede decir?
Revísenlo su texto y me dicen, chicos. Dicen, perdón, en el texto dice otros por calcinación y otros expresan el resultado como residuos sulfatado. ¿Qué tiene que ver eso, hija, con la temperatura de 110? Nos olvidaremos de la prueba de Hassas. Yo les he dicho a partir del capítulo 4, ella significa otra cosa, ¿no ve? Desde la toma de muestras. ¿Para qué voy a tomar una muestra de agua? Pues no hay. ¿Poder obtener el residuo total, ingeniera? No, hija, no. Para nada. ¿Qué dice 7.2 Usnayo? Ni Villegas me responde. Villegas es 7.2 y ni siquiera Villegas me responde. Eso va a exponer. Villegas, ¿qué dice 7.2? Es que para ¿Qué evaporarse... dice 7.2, hija? Léamelo el subtítulo. Determinación del residuo seco. Y eso le estoy preguntando. Para la determinación del residuo seco, ¿me han escuchado lo que hemos hablado? ¿Me he salido? ¿O se ha salido, la verdad? No sé qué ha pasado, pero creo que me he salido. Sí, Lice, se salió. Sí, licenciada, se ha salido. No sé qué ha pasado, lo he debido presionar, salir. A veces se me ocurre venir acá para salir, pero bueno, decía. ¿Y ya han leído o no han leído? ¿Ya ha leído Snayo? ¿Para qué considera 110? ¿Ninguno ha leído? Determinación del residuo seco. Eso es, pues. Determinación de residuo seco presente en el agua. Cuando hablo ya de parámetros, hablo de determinación. Determinación de sulfatos presentes en el agua. Determinación de bicarbonatos presentes en el agua. Determinación de carbonatos presentes en el agua. Determinación del ion calcio en el agua. No voy a hablar de determinación de pH, porque no se determina el pH, se mide la temperatura. No voy a decir determinen la temperatura, no. Se dice medición de la temperatura, medición del pH. Pero cuando hay un proceso, hay un protocolo, se dice determinación. Y acá hay un protocolo. Voy a agarrar la muestra de agua, voy a poner en una cápsula, voy a poner a evaporación y es todo un proceso, ¿no ve? Y hay pasos. Entonces, estoy determinando residuo seco en el agua. Hay autores, son técnicas que se aplican para la determinación. Lo que decía hace rato Daisy, la calcinación es una técnica. Lo que decía, lo que dice el texto. Autores que aplican en la técnica para la determinación de residuos secos 105 grados centígrados, 110 grados centígrados, 115 grados centígrados. ¿Y por qué todos estos autores han coincidido en decir vamos a hacer a 110 la determinación de residuo seco? Y hasta el día de hoy se hace a 110 grados centígrados la evaporación. En el CASA aplican esa temperatura, o sea, utilizan esa temperatura para hacer la determinación de residuo seco. Tiene que evaporarse el agua y lo que queda producto de la evaporación, pues es el residuo seco. Y cuando digo componentes del residuo seco son pues, las sales disueltas y la materia orgánica, dependiendo del tipo o la clase de agua. Es eso. Entonces, los 110 grados centígrados es pues la temperatura a la cual se va a realizar la determinación del residuo seco presente en el agua. Ahora, ¿por qué
¿Por qué han quedado en que sea 110 grados centígrados? Y sí es importante saber, ¿eso sabe Usnay o no? No. Villegas entonces me va a decir. Ese es el tema. O sea, ahí tienen la información y a veces, claro, no estaba para Usnayo, pero Usnayo solamente ha leído lo de él, ¿no ves? Y yo ya les he dicho, tienen que leer todo el capítulo, porque pues, las preguntas pueden ser de todo el capítulo, chicos. 5/20 Usnayo. Ya. Sigue la otra alumnita, Villegas. Lo siento mucho por Heli. Zambrana. Ay, Zambrana, toda una vida. Él me ha pedido que haga la distribución y es el que más falla. ¿Qué podemos hacer con Zambrana? Vayamos a preparar el capítulo 4 para el examen, ¿está bien? Por favor, pero vayan a estudiar, chicos. Estaba viendo sus exámenes, medio maluco también está en el examen. ¿Ya? Capítulo 4. Parada está. Precisamente por eso no la reconozco pues, a la señorita, porque nunca está en clases parada. Pensé, ya inclusive le había parada, está, no está, ¿no? Licenciada. ¿Cuál es? Andrea Oliva. No veo, hija. Habilita tu audio, por favor. Está habilitado. Sí. Ah, Andrea Belén. Ah, pero no la veo a usted, porque siempre está con... No la veo a usted, hija. No Bueno, se la ve, pues. Es que está entre oscuro. Oscuro sí, siempre está. ese Después a todos, problema. por ejemplo, a todos se les ve ahorita, pero menos a usted porque está oscuro. Sí, es la parte de atrás de las ventanas. Sí, seguramente. Sería bueno que le deis otra ubicación para que se vea. Por eso le digo, cuando le he visto he pensado que no era usted estudiante de la materia. Y la señorita parada. ¿No? Después les veo a todos. Ya. Vargas Suyo Marcos. ¿Usted sigue en la materia, Marcos? Licenciada, la verdad tenía choques en la materia, mil disculpas. Por eso No, como no se preocupe. No, pero es que yo ya de verdad le pongo, en realidad falta, y el dicho ha debido abandonar, por eso ahorita le estoy viendo, porque ni siquiera le he dado un tema para que exponga, cuidado que diga, no me ha dado la lista, pero ya no está usted, porque le hubiese correspondido el tema de residuos secos. No hay problema, puede continuar, pero digamos ya no hay tema de exposición para usted, porque ahora ya vamos a ir al capítulo 8, que es Araceli, y al capítulo 9, que es Daisy, y el capítulo 12, que yo les había dicho que iba a prepararlo, el capítulo 12, que son los capítulos con los que terminaríamos la materia. Nos vamos entonces, buenos días, hasta el día lunes. Bueno, el lunes no vamos a pasar clases, tenemos tolerancia los docentes, hasta el día jueves, por favor, para el día jueves nos aplicaremos con el capítulo 4. Pero el día viernes ya estaríamos yendo al laboratorio, porque ya hoy día me ha escrito el director y me dice que regularice mediante una carta el ingreso a los... Yo ya les voy a poner en el chat más o menos quiénes ya van a ir al laboratorio. Habíamos dicho que podíamos hacer, para el día jueves, prácticamente necesito dominio de prueba de Haas. Y hablaba con Priscila, si no me equivoco, lo anterior, al salir del examen, hablábamos del cálculo de una solución concentrada de ácido de sulfato de aluminio para entrar en la prueba de Haas, ¿no?
Eso no hemos hecho la parte práctica, porque yo considero, digo a veces, si les interesa estudiar la parte química, mucho menos les interesa cómo se prepara una solución 1 molar de sulfato de aluminio y a partir de esa solución preparar, digamos, las concentraciones diferentes para añadir a los 6 vasos que van a entrar en la prueba de Haas. Eso lo podemos hacer el día jueves, pero para eso, por favor, le dije a Lenny que lo lean bien, la parte de prueba de Haas y la parte de disoluciones, un poco más que lo estudien para calcular. Vamos a hacer el cálculo de las dosificaciones de sulfato de aluminio para cada una de las Haas, a partir de la solución madre, cómo se prepara. Y eso un poquito lo tendrían que repasar en el capítulo 2. ¿Está bien? Buenos días entonces, chicos. Hasta el día jueves.